Era el 8 de septiembre de 1944 y el sargento Daniel Garret llevaba 37 horas sin dormir cuando la contraofensiva alemana golpeó su aislado puesto de observación con la violencia que convierte los planes tácticos en caos en segundos. Estaba solo en la cima de una colina, a 11 kilómetros de lo que había sido la línea del frente esa mañana, aislado cuando las fuerzas alemanas penetraron las posiciones estadounidenses en un ataque blindado sorpresa que dispersó a 2 compañías y dejó a docenas de pequeñas unidades varadas en territorio enemigo. Garret tenía un fusil Springfield 1903 que había modificado de forma que violaba todas las normas del manual, 68 cartuchos de munición de recarga manual, unos binoculares y una radio que, en el mejor de los casos, funcionaba intermitentemente. Bajo su posición, la infantería y los vehículos alemanes avanzaban hacia el oeste, aprovechando la brecha, y Garret comprendió con absoluta claridad que se abandonaba su puesto. Si dejaba que el enemigo avanzara sin oposición por ese sector, las fuerzas estadounidenses que intentaran contener la penetración caerían en una emboscada imprevista. Tenía 2 opciones: intentar evadir a través de territorio enemigo con casi ninguna posibilidad de éxito, o quedarse y usar su fusil para crear suficiente disrupción como para que los movimientos alemanes se ralentizaran, su coordinación se fracturara y alguien en algún lugar recibiera la advertencia que necesitaban. Lo que sucedió durante las siguientes 48 horas demostraría que un hombre con el arma adecuada y la negativa a rendirse puede cambiar el curso de toda una batalla con solo precisión, resistencia a la terquedad que convierte el agotamiento en combustible. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Daniel Garret creció en Montana, en una zona donde disparar no era un deporte, sino una habilidad de supervivencia y una forma de vida. Su padre, un ranchero, le enseñó a disparar a perritos de la pradera 300 metros antes de cumplir 10 años. Creía que si no conseguías que el primer disparo contara, no merecías llevar un rifle. Garret aprendió puntería a las duras penas, con consecuencias reales por fallar, entendiendo que desperdiciar munición significaba menos práctica, que los animales heridos sufrían y que la precisión importaba más que la velocidad o la potencia de fuego. En su adolescencia, cazaba alces en las tierras altas, disparando a distancias que requerían comprender el viento, la altitud y la trayectoria de la bala de una forma que la mayoría de los tiradores aficionados nunca aprenden. Trabajó como peón de rancho, ahorró dinero y lo gastó en munición y equipo de recarga, aprendiendo por su cuenta a recargar cartuchos más precisos que los de fábrica, aprendiendo metalurgia balística a base de ensayo y error e interminables pruebas en un campo de tiro improvisado que había construido en un cañón de la propiedad del rancho. Cuando se alistó en 1942 a los 24 años, trajo consigo una educación de tirador que no tenía nada que ver con el entrenamiento formal y todo que ver con miles de horas detrás de un rifle, aprendiendo lo que funcionaba y lo que no a través de la retroalimentación implacable de los impactos y los fallos. El ejército reconoció sus habilidades de tiro inmediatamente durante el entrenamiento básico, pero no sabía muy bien qué hacer con él. Garret no encajaba a la perfección en el programa de francotiradores. Era demasiado independiente, demasiado propenso a cuestionar la doctrina, demasiado producto de la cultura de tiro civil, donde los resultados importaban más que el procedimiento. Pero su puntería era innegable, acertando constantemente a distancias donde a otros reclutas les costaba siquiera ver a qué disparaban. Por lo que fue asignado a un regimiento de infantería como tirador designado, una función que existía informalmente, pero que aún no estaba codificada en la doctrina oficial. Se le proporcionó un Springfield 1903, el rifle de cerrojo que había sido el arma estándar de la infantería estadounidense en la Primera Guerra Mundial y que ahora estaba siendo reemplazado por el semiautomático M1 Garand. El Springfield era más lento de disparar, con solo 5 cartuchos en comparación con los 8 de Garand, pero era más preciso en manos de un tirador experto, capaz de una precisión que el Garand no podía igualar. Garret tomó el Springfield e inmediatamente comenzó a modificarlo, utilizando técnicas que había aprendido en Montana e improvisando otras nuevas basadas en las características específicas del rifle. Las modificaciones comenzaron con el asentamiento del cañón, la interfaz crucial entre el cañón metálico y la culata de madera. El Springfield de fábrica hacía que el cañón hiciera contacto con la culata en varios puntos, lo que significaba que los armónicos del cañón, el patrón de vibración al disparar un cartucho, cambiaban según la temperatura, la humedad y la firmeza de la culata. Garret alivió el canal del cañón con herramientas de carpintería prestadas, luego asentó cuidadosamente la acción en los primeros 7 centímetros del cañón con resina epoxi mezclada con negro de humo que extrajo de las piezas del motor. El resultado fue una plataforma completamente estable donde el cañón flotaba libremente, excepto la sección de asentamiento preciso,
lo que garantizaba una vibración constante en cada disparo. A continuación, se instaló el gatillo, que al salir de fábrica se rompió con un peso aproximado de 2,5 kilos, con un deslizamiento y una aspereza notables. Garrett desmontó el conjunto del gatillo en el cuartel una noche, utilizando una pequeña piedra de afilar y limas de joyero para pulir las superficies de enganche del fiador hasta que el gatillo se rompió limpiamente con un peso de poco menos de 2,5 kilos, lo suficientemente ligero para precisión, pero lo suficientemente pesado para ser seguro en combate. Ajustó la tensión del resorte del gatillo, probó el gatillo cientos de veces para asegurarse de que no se disparara accidentalmente y terminó con un mecanismo que se rompía como el vidrio, nítido y predecible cada vez. Las miras de hierro recibieron la misma atención meticulosa. Garrett enneveció todas las superficies metálicas alrededor de las miras con pavonado para armas, eliminando el reflejo que podía desdibujar la imagen de la mira en condiciones de mucha luz. Ajustó cuidadosamente la corrección del alza trasera con calzas de latón más delgadas que el papel, centrando el punto de impacto con precisión. Pulió la muesca de la mira para eliminar cualquier rebaba o irregularidad que pudiera llamar la atención y marcó los ajustes de elevación en la escala de la mira con pequeñas muescas de referencia que él mismo limó, lo que le permitió ajustes de cero repetibles para diferentes distancias sin necesidad de pensar en los ajustes. La hoja de la mira delantera la dejó prácticamente intacta, pero la estrechó muy ligeramente con una lima fina, afilando la imagen de la mira sin hacerla tan delgada que resultara frágil. Cada modificación se probó exhaustivamente durante el entrenamiento, se verificó en múltiples sesiones de tiro y se ajustó basándose en el rendimiento real en lugar de la teoría. Cuando Garrett se embarcó hacia Europa en junio de 1944, su Springfield ya no era un rifle estándar, sino un instrumento de precisión capaz de ofrecer una exactitud constante a 600 yardas o más, impactando dentro de un círculo de 4 pulgadas y Garrett hacía su parte detrás del gatillo. Desembarcó en Francia en julio, formando parte de las divisiones de infantería que avanzaban hacia el este desde la cabeza de playa de Normandía, y rápidamente se consolidó como el soldado capaz de realizar disparos que otros ni siquiera podían intentar. Su función en la compañía era sencilla: atacar objetivos de alto valor a larga distancia, vigilar a la infantería que avanzaba, suprimir posiciones enemigas con fuego preciso y actuar como multiplicador de fuerza, llegando más allá del alcance efectivo de los fusileros estándar. No era un francotirador en el sentido tradicional, no operaba de forma independiente ni participaba en misiones de reconocimiento a gran profundidad, pero era un tirador de precisión integrado en la infantería de línea. Los demás hombres aprendieron a confiar en su puntería, aprendieron que cuando Garrett decía que podía acertar, acertaba, aprendieron a coordinar sus movimientos en función de la supresión que proporcionaba su fusil. Era silencioso, metódico, y dedicaba su escaso tiempo libre a limpiar su fusil y a recargar munición cuando podía conseguir los componentes de los suministros de la compañía o comerciar con otras unidades. Su munición estaba cargada según especificaciones exactas. Cada bala era medida y ensamblada con tolerancias que aseguraban la consistencia balística y mantenía notas meticulosas sobre el rendimiento de cada carga en diferentes condiciones. A principios de septiembre de 1944, el avance aliado a través de Francia avanzaba con rapidez, aprovechando la retirada alemana tras la ruptura de Normandía. La división de Garrett formaba parte de la persecución, avanzando hacia el este, en dirección a la frontera alemana, y el combate había pasado del desgaste constante en los setos a enfrentamientos más fluidos y rápidos, donde la velocidad y la iniciativa importaban tanto como la potencia de fuego. El 7 de septiembre, la compañía de Garrett recibió la tarea de establecer puestos de observación a lo largo de una cresta que dominaba un valle que la inteligencia identificó como una probable ruta de retirada alemana. Las posiciones estaban escasamente defendidas. La compañía se extendía por kilómetros de terreno, pero la misión era sencilla: vigilar el movimiento enemigo, solicitar la artillería si aparecían fuerzas importantes y mantener los puestos de observación el tiempo suficiente para que las unidades de seguimiento aseguraran el sector. Garrett fue asignado a un puesto de observación en la cima de una colina con otros 2 soldados, con radio, binoculares e instrucciones de informar sobre cualquier novedad significativa. La posición ofrecía una excelente visibilidad a través del valle y la red de carreteras de abajo, perfecta para detectar el movimiento del enemigo, y los 3 soldados se atrincheraron y se acomodaron para esperar. La contraofensiva alemana comenzó alrededor de las 300 horas del 8 de septiembre, y el primer indicio que Garrett tuvo de que algo catastrófico estaba ocurriendo fue el sonido de los motores de los tanques y el crepitar de los disparos de armas ligeras que resonaban en el valle, mucho más cerca de lo que deberían haber estado las fuerzas alemanas. En 30 minutos,
La radio transmitía informes fragmentados de blindados alemanes que atravesaban posiciones estadounidenses, de compañías siendo superadas o dispersas, y de la línea del frente colapsando a un ritmo inimaginable. Garrett intentó contactar con el cuartel general del batallón, intentó obtener órdenes, pero la radio, en el mejor de los casos, era intermitente. Las condiciones atmosféricas o las interferencias del enemigo hacían casi imposible la comunicación. Los 2 soldados que lo acompañaban, ambos reemplazos que llevaban menos de una semana en la compañía, estaban presas del pánico, queriendo abandonar el puesto e intentar alcanzar líneas amigas antes de ser rodeados. Garrett lo consideró, entendió la lógica, pero también entendió que abandonar el puesto significaba que nadie sabría lo que estaban haciendo los alemanes en este sector, significaba que las unidades estadounidenses estarían operando a ciegas, significaba que más hombres morirían en emboscadas y tiroteos que nunca vieron venir. Les dijo a los 2 soldados que se fueran, que intentaran regresar e informaran de lo que habían visto. Él se quedaría, seguiría intentando obtener información por radio, haría lo que pudiera para frenar el avance alemán. Los 2 hombres se fueron, moviéndose rápido en la oscuridad previa al amanecer, y Garrett nunca los volvió a ver. Más tarde supo que los habían capturado a menos de 3 kilómetros del puesto de observación. Garrett estaba solo entonces, realmente solo, en la cima de una colina que estaba a punto de ser rodeada por fuerzas enemigas, con un rifle y suficiente munición para aguantar quizás un combate con suerte. Debería haber sentido miedo, debería haber sentido el peso aplastante del aislamiento, pero lo que sintió en cambio fue una extraña claridad, la misma concentración que había experimentado cazando alces en Montana cuando todo se reducía a un disparo a distancia extrema, cuando no había lugar para la duda ni la vacilación, solo la mecánica de la tarea y la voluntad de ejecutarla a la perfección. Al amanecer, Garrett observó el valle y comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las fuerzas alemanas, probablemente un grupo de batalla reforzado, compuesto por tanques e infantería mecanizada, avanzaban a toda velocidad por la brecha en las líneas estadounidenses, avanzando hacia el oeste con una velocidad y una coordinación que denotaban una planificación minuciosa. No se trataba de una retirada desorganizada ni de un ataque de sondeo. Era una contraofensiva deliberada. Si tenía éxito, aislaría a las unidades estadounidenses, desbarataría todo el plan operativo y daría tiempo a los alemanes para establecer nuevas posiciones defensivas. Garrett contó al menos 40 vehículos en la primera hora de observación, junto con varios cientos de infantería que se desplazaban a pie o en tanques y semiorugas. El camino bajo su posición era una ruta principal de abastecimiento para la columna alemana, y la cima de la colina le permitía a Garrett observar perfectamente sus movimientos. Intentó de nuevo la radio. Logró comunicarse con lo que parecía una unidad de retaguardia e informó de lo que veía. La transmisión era interrumpida, fragmentada, pero logró comunicarse lo suficiente como para que alguien, en algún lugar, supiera que los blindados alemanes avanzaban por ese sector. Entonces tomó una decisión. No podía detener el avance alemán. Un solo hombre con un fusil no podía hacerlo, pero podía hacerlo más lento, más cauteloso, más costoso. Podía atacar a los objetivos principales, obligar a los alemanes a dispersarse y ponerse a cubierto, perturbar su coordinación lo suficiente como para que perdieran el impulso. Era una locura táctica, una misión suicida desde cualquier punto de vista. Pero Garrett contaba con 68 cartuchos de munición de precisión y un fusil con un alcance de 600 yardas con una precisión letal, y contaba con la altura y la habilidad para usar ambos. Seleccionó su primer objetivo con cuidado. Un oficial alemán de pie junto a un semioruga a unos 450 yardas pendiente abajo, dirigiendo claramente el tráfico y coordinando el movimiento de fuerzas. El alcance estaba dentro de las capacidades de Garrett. El aire de la mañana estaba en calma y la luz era buena. Se tumbó boca abajo, controló la respiración. Sintió que el gatillo se rompía y disparó el proyectil. El oficial alemán se desplomó, y el movimiento alrededor del semioruga se volvió caótico de inmediato mientras los soldados buscaban refugio. Garrett accionó el cerrojo, cargó otra bala y buscó un objetivo de seguimiento. Encontró uno casi de inmediato, un suboficial que intentaba organizar a los soldados que buscaban el origen del disparo. Garrett disparó de nuevo. Otro impacto, y los alemanes entraron en pánico al darse cuenta de que estaban bajo fuego de precisión desde algún lugar de la cresta, pero incapaces de localizar la ubicación exacta. Garrett había elegido bien su posición, enclavado entre rocas y matorrales que difuminaban su silueta con múltiples rutas de retirada si necesitaba desplazarse. Disparó un tercer tiro, alcanzando un soldado que llevaba una radio,
y luego se desplazó a una posición secundaria a 30 metros, moviéndose antes de que los alemanes pudieran coordinar el fuego de respuesta. Desde la nueva posición, volvió a atacar, alcanzando a un equipo de ametralladoras que se preparaba para sofocar la ladera. Cada disparo fue deliberado, cada objetivo elegido para la máxima disrupción. Líderes, operadores de radio, equipos de armas pesadas, cualquiera cuya muerte pudiera perjudicar la coordinación alemana y obligarlos a reducir la velocidad y tomar medidas defensivas. Durante las siguientes 4 horas, Garrett libró una batalla metódica, disparando desde múltiples posiciones, desplazándose siempre tras 2 o 3 disparos, sin dar nunca a los alemanes un objetivo fijo que suprimir o atacar. Atacaba vehículos cuando veía objetivos vulnerables. Un comandante de tanque expuesto en su escotilla a 400 metros, un camionero a través de parabrisas a 380 metros, un oficial de pie junto a un vehículo blindado a 520 metros. Su munición de recarga manual funcionaba a la perfección. Cada disparo impactaba exactamente donde apuntaba y las modificaciones del fusil le proporcionaban la precisión que él mismo había incorporado. Al mediodía, había disparado 32 proyectiles y acertado 29 impactos, y la columna alemana, que se había movido con velocidad y confianza, ahora se movía con cautela, con la infantería desmontada y protegiendo los vehículos, con paradas constantes para buscar al francotirador que estaba matando a sus oficiales y especialistas. La campaña de disrupción de Garrett, en solitario, no detenía el avance alemán, pero sí lo ralentizaba drásticamente, dando tiempo a las fuerzas estadounidenses para organizar una respuesta coherente a la ruptura. Alrededor de las 1300 horas, el agotamiento empezó a convertirse en un verdadero problema. Garrett llevaba más de 40 horas despierto, 10 de ellas en combate, y su cuerpo empezaba a fallarle. Le temblaban ligeramente las manos por la fatiga y la deshidratación. Su visión se nublaba y cometía errores que normalmente no cometería. Calculaba mal las distancias, tardaba más en localizar los objetivos, perdía la cuenta de los disparos. Se obligó a beber agua de su cantimplora, a comer una ración que aunque tenía el estómago revuelto de adrenalina, a descansar unos minutos y dejar que su cuerpo se recuperara. Pero no podía descansar mucho porque los alemanes seguían avanzando por el valle, y cada vehículo que pasaba sin ser molestado era una amenaza más para las fuerzas estadounidenses que intentaban contener el avance. Reanudó el tiro, ahora más conservador con la munición, atacando solo los objetivos de mayor valor, aprovechando cada disparo porque le quedaban 36 balas y no sabía cuánto tiempo necesitaría para que duraran. La tarde trajo nuevos desafíos. Las fuerzas alemanas comenzaron a buscarlo activamente, enviando patrullas de infantería por la ladera para localizar y eliminar al francotirador. Garrett divisó la primera patrulla alrededor de las 3 horas. Un escuadrón de soldados que se movía con cuidado entre la maleza a unos 200 metros por debajo de su posición. No pudo enfrentarlos a todos. Eran demasiados y revelaría su posición si lo intentaba. Así que esperó a que se dispersaran y disparó al hombre punta y al líder del escuadrón en rápida sucesión. La patrulla se dispersó. Los soldados restantes se retiraron ladera abajo, y Garrett se desplazó de nuevo, moviéndose a una sección completamente diferente de la cima. Los alemanes lo intentaron de nuevo 1 hora después con una fuerza mayor, y Garrett repitió la táctica: golpear a los líderes, sembrar el pánico, forzar la retirada. Funcionó, pero consumía munición a un ritmo que no podía mantener. A las 6 horas, solo le quedaban 21 disparos, y los alemanes seguían avanzando por el valle, aunque ahora con extrema precaución, con cada vehículo fuertemente escoltado y cada movimiento calculado para minimizar la exposición. Al caer la noche de la primera noche, Garrett se enfrentó a la realidad de que no podía seguir así indefinidamente. Estaba agotado. Su cuerpo le exigía dormir con una urgencia casi abrumadora. Su munición menguaba y los alemanes se adaptaban a sus tácticas, volviéndose cada vez más difícil enfrentarse a ellos eficazmente. Pero también sabía que si abandonaba la cima ahora, los alemanes reanudarían su rápido avance por el valle y la información que había recopilado, la composición de las fuerzas alemanas, sus patrones de movimiento, sus objetivos aparentes, se perdería. Volvió a intentar la radio, y esta vez logró comunicarse con una unidad de señales que tenía comunicación activa con el cuartel general de la división. Garrett presentó un informe completo de la situación, detallando las fuerzas alemanas que había observado, las bajas que había infligido y su evaluación de que la contraofensiva estaba perdiendo impulso debido a la precaución y la interrupción. El oficial al otro lado de la línea le dijo que se alejara si era posible, que las fuerzas estadounidenses estaban organizando un contraataque, pero que pasarían al menos 24 horas antes de que pudieran llegar a su sector. 24 horas.
Garrett tenía 21 cartuchos y no había dormido en casi 2 días. Las cuentas eran desalentadoras, pero la misión era clara: mantener la cima de la colina, seguir interrumpiendo las operaciones alemanas y sobrevivir lo suficiente hasta que llegara el relevo. El segundo día comenzó al amanecer del 9 de septiembre, y Garrett operaba en un estado que superaba el agotamiento habitual. Un estado donde el cuerpo sigue funcionando a fuerza de voluntad y memoria muscular mientras la mente flota en una extraña y distante niebla. Había logrado dormir unos 30 minutos durante la noche, breves periodos en los que la inconsciencia lo reclamaba, lo quisiera o no, pero se había obligado a mantenerse alerta, a vigilar, a evitar que los alemanes aprovecharan la oscuridad para avanzar sin oposición. Al volver la luz al valle, retomó su posición y comenzó a buscar objetivos con prismáticos. La columna alemana seguía allí, seguía moviéndose, pero ahora con aún más cautela, con la infantería desplegada a ambos flancos, los vehículos agrupados en formaciones defensivas en lugar de dispersos en una eficiente formación de marcha. La campaña de fuego de precisión de Garrett los había obligado a adoptar posturas tácticamente sólidas, pero operativamente lentas, y lentas era justo lo que Garrett necesitaba. Estuvo involucrado durante toda la mañana, disparando desde posiciones que había usado el día anterior y otras nuevas que había preparado durante la noche. Un oficial alemán a 460 metros, dirigiendo fuerzas desde junto a un semioruga. Un operador de radio a 390 metros, intentando coordinar movimientos. Un explorador observando la ladera con binoculares a 540 metros, el tiro más largo que Garrett intentó ese día, enhebrando la bala a través del viento que comenzaba a arreciar con el calor de la mañana. Cada disparo era más difícil que el anterior porque las manos de Garrett no se estabilizaban del todo, porque sus ojos ardían por la fatiga y el esfuerzo, porque su cuerpo estaba apagando sistemas para conservar energía y su control motor fino se estaba degradando. Pero los fundamentos seguían ahí. Las miles de horas de práctica que habían convertido el disparo en algo más cercano al reflejo que a la acción consciente, y el rifle aún funcionaba exactamente como él lo había construido para funcionar. Al mediodía del segundo día, Barrett había disparado todos los proyectiles -7, y su total de impactos confirmados había llegado a 41 soldados enemigos muertos en el transcurso de aproximadamente 33 horas de combate sostenido. Fue entonces cuando las fuerzas alemanas hicieron su último intento por eliminarlo. Un pelotón completo, probablemente de 40 hombres, comenzó a avanzar ladera arriba en un asalto coordinado, apoyado por fuego de ametralladora desde abajo. Garrett los vio venir, comprendió que no podía detenerlos a todos y tomó una decisión. Combatiría hasta agotar su munición, infligiría las bajas que pudiera y luego los evadiría si era posible o lucharía cuerpo a cuerpo si la evasión fallaba. Tenía su fusil, una pistola con 2 cargadores, un cuchillo y las pocas fuerzas que le quedaban en su cuerpo exhausto. Los alemanes avanzaron en orden, utilizando cobertura, suprimiendo posiciones sospechosas con fuego concentrado, y Garrett esperó hasta que estuvieron a 400 metros antes de empezar a disparar. Dio primero al líder del pelotón, luego se dirigió a un soldado que portaba lo que parecía una radio. El asalto flaqueó cuando los hombres se lanzaron a cubierto, y Garrett se desplazó, moviéndose su posición final preparada, una pequeña depresión en las rocas que ofrecía una excelente cobertura, pero no una ruta de retirada fácil. Disparó de nuevo, alcanzando a un soldado que intentaba coordinar el avance. Luego, otro impacto, y el asalto alemán se estancó por completo mientras las tropas se escondían y trataban de localizar exactamente de dónde venía el fuego. A Garrett le quedaban 3 disparos cuando oyó el sonido de la artillería estadounidense que comenzaba a caer sobre el valle. El bombardeo era intenso y sistemático, atravesando la columna alemana con una precisión devastadora, y Garrett comprendió que el contraataque había comenzado, que las fuerzas estadounidenses se movían para contener y destruir la penetración alemana. El pelotón alemán en la ladera también lo oyó las explosiones y los gritos de sus camaradas abajo, y el asalto se convirtió en una retirada. Los soldados se retiraron ladera abajo para reunirse con sus maltrechas unidades en el valle. Garrett no los persiguió, no disparó sus últimos 3 disparos. Simplemente los vio partir, sintiendo como la tensión se le escapaba como agua, sintiendo el peso de 2 días de combate sobre él como algo físico. Intentó ponerse de pie, moverse, pero sus piernas simplemente no lo sostuvieron. Se desplomó, quedó tendido en las rocas y, por primera vez en 48 horas, se dejó llevar por la inconsciencia. Las fuerzas estadounidenses lo encontraron 6 horas después, cuando la infantería que avanzaba por el valle aseguró la cima de la colina. Garrett estaba semiconsciente, gravemente deshidratado, con un agotamiento tan profundo que su temperatura corporal había bajado y hablaba arrastrando las palabras e incoherentemente.
Lo evacuaron a un hospital de campaña y necesitó 3 días de reposo y suero intravenoso antes de que pudiera siquiera dar un relato coherente de lo sucedido. Cuando lo hizo, a los oficiales que lo interrogaron les costó creerlo. Un soldado, solo, con un fusil de cerrojo y 68 cartuchos, había mantenido un puesto de observación durante 2 días contra una contraofensiva alemana. Se había enfrentado a las fuerzas enemigas de forma continua durante más de 30 horas. Había infligido 41 bajas confirmadas y había perturbado las operaciones alemanas lo suficiente como para ralentizar considerablemente su avance y dar tiempo a las fuerzas estadounidenses para organizar una respuesta eficaz. El análisis posterior a la acción estimó que las acciones de Garrett habían retrasado la columna alemana al menos entre 8 y 10 horas, que era el margen que permitía a la artillería y la infantería estadounidenses interceptar y destruir la penetración antes de que pudiera alcanzar sus objetivos. El rifle, el Springfield modificado de Garrett, fue recuperado de la cima de la colina y se lo devolvieron al recibir el alta hospitalaria. Lo inspeccionó cuidadosamente y lo encontró en perfecto estado de funcionamiento, preciso y con todas las modificaciones intactas, a pesar de 2 días de uso intensivo. El arma había funcionado exactamente como él la había diseñado, y Garrett sintió una silenciosa satisfacción al saber que su trabajo, su comprensión de lo que un rifle podía ser, había marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso en la prueba más extrema imaginable. Regresó a su unidad en octubre, llevó ese rifle durante el resto de la guerra, la batalla de las Ardenas y el avance final hacia Alemania, y durante todo ese tiempo siguió siendo el tirador designado de la compañía, el soldado que disparaba donde otros no podían, quien aportaba una precisión al combate de infantería que la doctrina aún no había alcanzado. Garrett recibió una estrella de bronce por sus acciones en la cima de la colina, aunque la mención no captaba la magnitud de lo que había hecho. Mencionaba mantener un puesto de observación bajo presión enemiga y proporcionar información valiosa, pero no detallaba los 41 enemigos abatidos, las 33 horas de combate continuo ni el hecho de que lo hubiera hecho solo con un fusil que había modificado infringiendo las normas. A Garrett no le importaban la medalla ni el reconocimiento. Lo que le importaba era que la misión había tenido éxito, que su disparo había marcado la diferencia, que el fusil que había construido había demostrado su eficacia en condiciones que habrían roto armas inferiores. Su impacto general fue más sutil, pero más duradero. La noticia de su acción se extendió por la división, luego a otras unidades, y la idea de que la puntería de precisión tenía un lugar en las tácticas de infantería, de que los tiradores designados podían ser multiplicadores de fuerza si estaban adecuadamente equipados y entrenados, comenzó a arraigarse en el pensamiento táctico. Los oficiales comenzaron a buscar soldados con experiencia en tiro competitivo. Comenzaron a experimentar dándoles rifles Springfield más antiguos en lugar de Garands y comenzaron a reconocer que no todos los soldados necesitaban pelear de la misma manera o portar la misma arma. Después de la guerra, Garrett regresó a Montana, volvió a la ganadería y retomó la vida tranquila que había dejado atrás. Conservó el rifle, su Springfield modificado, y de vez en cuando lo llevaba al campo de tiro remoto que había construido años antes, disparando en grupos para comprobar que la precisión seguía intacta, que las modificaciones seguían siendo válidas. Siempre lo eran, porque el trabajo se había hecho bien y el rifle estaba construido para durar. Se casó, crió hijos, vivió para ver la Guerra Fría pasar y morir, y murió en 1998 a los 80 años, llevándose consigo el recuerdo de 2 días de septiembre de 1944, cuando demostró que un hombre con el arma adecuada y la firmeza para no rendirse podía cambiar el resultado de una batalla con solo habilidad y resistencia. Su familia donó el rifle a un museo militar, y ahora se encuentra allí en una vitrina, acompañado de una pequeña placa que dice «Rifle Springfield 1903, modificado y utilizado por el sargento Daniel Garrett, 8 y 9 de septiembre de 1944. 41 bajas enemigas confirmadas, 48 horas de combate continuo, 0 bajas amigas». Los visitantes pasan de largo sin comprender lo que ven, sin reconocer que el metal y la madera desgastados representan algo fundamental sobre la naturaleza de la guerra, que la tecnología y la doctrina importan menos que el ser humano detrás del arma, que la maestría y la voluntad pueden superar obstáculos abrumadores, que lo que parece imposible a menudo simplemente no se ha puesto a prueba. La cima de la colina donde Garrett se plantó sigue allí, ahora cubierta de vegetación, indistinguible de 1000 otras colinas en esa región de Francia. El valle abajo es tranquilo, con tierras de cultivo y pequeños pueblos, sin ningún indicio de que alguna vez fue un campo de batalla donde un ranchero de Montana convertido en soldado contuvo a una fuerza enemiga durante 2 días de violencia metódica y precisa.
Pero la lección de la acción de Garrett resuena en cada conflicto donde soldados en inferioridad numérica han usado habilidad y determinación para lograr resultados que la potencia de fuego por sí sola no podría ofrecer. Los programas de tiradores designados en las unidades militares modernas, el énfasis en la puntería como habilidad esencial de la infantería, el reconocimiento de que la precisión tiene valor estratégico. Todo esto le debe algo a soldados como Garrett, quienes demostraron bajo fuego que un disparo certero importa más que 100 disparos sin propósito. Garrett no buscó reconocimiento, no escribió memorias ni concedió entrevistas sobre su experiencia. Simplemente regresó a su vida y se llevó consigo la certeza de que, cuando todo se redujo a él, solo en la cima de una colina con un rifle y una misión, hizo lo que debía hacer y lo hizo mejor de lo que nadie tenía derecho a esperar. Eso no es heroísmo en el sentido hollywoodense. Es algo más discreto y profundo. La historia de un artesano que comprendió sus herramientas tan completamente que pudo convertir un rifle obsoleto en el arma más efectiva en el campo de batalla, y luego lo usó con una precisión que redefinió lo que un hombre podía lograr cuando las únicas opciones eran la resistencia o la muerte. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo. Si te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.